Dios está revelando un mensaje inspirador y transformador que cambiará tu vida para siempre. En el año 1446 a.C., en el tercer año de Joacim, las áridas tierras de Madián se extendían en un silencio profundo y desconectado del bullicio de Egipto. Moisés, un hombre marcado por la vida en el desierto, pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, mientras en su corazón anidaban ecos de un pasado doloroso. Huyó de Egipto, donde fue criado como príncipe, un lugar que ahora le parecía una sombra lejana, debido a un acto de ira que selló su destino, la muerte de un egipcio, a quien había desenfrenado su furia. Los días en el desierto eran solitarios, entre las rocas y el polvo que se alzaba al caminar. Sin embargo, el sol abrasador no podía ocultar el tormento que se agazapaba en su corazón. La identidad de Moisés era fragmentada, un eco de lo que podría haber sido, pero lejos de la grandeza, se sentía un paria, un hombre que había abandonado su hogar. Un día, mientras guiaba a sus ovejas hacia el monte Horeb, un espectáculo sobrenatural interrumpió su rutina. Una zarza ardía con un fuego intenso, pero extrañamente, no se consumía. Moisés se sintió atraído, pero el temor lo invadió al acercarse. Era un augurio del pasado que tanto había intentando olvidar. Sin embargo, más allá del temor, la voz de Dios resonó de manera clara y potente en su interior. Moisés, llamó, y en ese instante, el corazón del hombre temeroso se estremeció. Dios siguió hablando, revelando su misión. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Los recuerdos de Israel, su gente, afluían de nuevo a su mente. Moisés sentía la pesada carga de su misión. ¿Por qué él? La pregunta resonaba en su espíritu, mientras la autenticidad divina se manifestaba en la manera en que Dios se identificaba. Yo soy el que soy. Un torrente de esperanza y expectación lo golpeó, pero también la sombra de su duda. Dios le dotó de la autoridad necesaria para enfrentarse al faraón, pero cada paso hacia esta misión estaba cubierto de polvo del desierto, un recordatorio sombrío de su propia fragilidad. La incertidumbre lo envolvía mientras empezaba a concebir la idea de regresar a Egipto, un lugar que había jurado nunca volver a pisar. Al presentarse ante el faraón, la intensidad de su misión quedó manifiesta. «Deja ir a mi pueblo», gritó en la sala, donde el aire se tornó denso con la respiración del poder egipcio. La respuesta del faraón fue devastadora, cerrando todas las puertas, aumentando la amargura en las vidas de su pueblo, y tensionando aún más el corazón de Moisés. Aun en medio del sufrimiento del pueblo de Israel, Dios no dejó de recordar a Moisés su soberanía. Las lamentaciones de los israelitas resonaban en su mente, y su clamor llegó hasta el cielo. Allí, el verdadero desafío se elevó ante él, el imponente Mar Rojo, un obstáculo titánico que sellaba su destino. «¿Qué haré?», se preguntó, mientras el viento susurraba en su oído lo que ya debía hacer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Volviendo a la historia, Moisés se encontró frente a una decisión descomunal. Alzar su vara, con el Mar Rojo rugiendo frente a él. La neblina de duda arropaba su ser, pero la fe en el Dios que lo había llamado comenzó a iluminar su camino. ¿Abriría Dios los cielos sobre la vastedad del mar? Todo parecía desmoronarse, pero quizás, solo quizás, el poderoso Dios de promesas restauraría lo que parecía perdido. La historia aguardaba su desenlace, y el destino de un pueblo estaba atrapado en las manos de un hombre que había sido transformado por un encuentro divino. El corazón de Moisés latía con fuerza mientras dirigía su mirada hacia el Mar Rojo. Sus aguas turbulentas reflejaban la tormenta que se alzaba dentro de él. En su mente, el eco del llamado divino reverberaba. Yo soy el que soy. La pregunta de cómo podría enfrentar al faraón aún resonaba en su ser. Una sombra persistente de duda se entrelazaba con cada paso que daba.
Mirando hacia atrás, vio a los israelitas, su pueblo, atrapados entre el yugo de la opresión egipcia y la imponente barrera del mar. El clamor de su dolor se mezclaba con el latido de su corazón, como un canto desgarrador de desesperación. Con cada susurro del viento, sentía que la presión del destino se intensificaba. Mientras tanto, la voz de Dios retumbaba en sus pensamientos, como relámpagos en una noche oscura. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, tratando de ahogar la tormenta de sus miedos, levantó su vara en una mezcla de obediencia y temblor. La multitud de israelitas observaba con miradas temerosas, algunos murmurando en desconfianza, otros aferrándose a la esperanza que, todavía, parecía una llama tenue en medio de la oscuridad. De repente, el silencio fue quebrado por un poderoso estruendo. El cielo se oscureció momentáneamente, y una brisa comenzaba a fluir, como si un aliento divino envolviera la escena. En ese instante, Moisés entendió que Dios estaba a punto de moverse. ¡Avanza!, gritó con una voz que resonó como un trueno, y comenzó a caminar hacia el agua, confiando en la promesa de Dios. Los israelitas siguieron todos juntos, unidos por la fe y por la angustia. Cada paso era un acto de combate, una resistencia palpable al miedo que se adueñaba de ellos. Y mientras avanzaban, la voz de Dios llenaba el aire. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Moisés se sintió fortalecer ante el inmenso poder de la palabra. De repente, el mar comenzó a estremecerse, y un milagro inconcebible tomó forma. Las aguas se separaron, como si manos invisibles de poder divino las dividieran, creando un camino seco en medio del agua. La multitud se quedó en asombro, sintiendo el palpitar de lo sobrenatural. ¿Acaso esto era real? Estaban caminando sobre el lecho del mar, rodeados de muros de agua, y lo que se pensó imposible se hacía presente. Moisés, con su vara elevada, guiaba a su pueblo entre las oleadas gigantescas que parecían resoplar a su costado. El corazón del líder sentía la responsabilidad de cada vida que cruzaba. El clamor de los israelitas se tornó en gritos de júbilo, una sinfonía de liberación resonando en el aire, alabando a su Dios que había respondido a su aflicción. Sin embargo, la sombra de Egipto no estaba lejos. Al fortalecer a su pueblo, el faraón, con su ejército a la vista, decidió perseguir lo que creía el propósito de su dominio. Moisés lo sintió en su corazón cuando las miradas ansiosas se volvían hacia él de nuevo. La certeza de la lucha no había hecho más que comenzar. Dios les había despojado del miedo, pero el camino hacia la libertad no estaba exento de peligros. ¿Qué haré ahora?, pensó Moisés, con el rugido de la ira del faraón resonando a su espalda. Aguarda, porque hoy veréis la salvación de Jehová, proclamó Moisés, recordando las palabras eternas de Dios. El mar aún se alzaba, un recordatorio de la grandeza y el poder del Altísimo. La batalla estaba bajo el control de Dios, pero el desenlace aún era un misterio. En el corazón de Moisés latía un nuevo conocimiento, el firme arraigo en la soberanía divina. Aunque los israelitas marchaban hacia su libertad, cada paso hacia la promesa de Dios estaba cargado de una pregunta. ¿Estaría Dios en su camino hacia la tierra prometida, o el desierto aún guardaba sorpresas más grandes de lo que podían imaginar? El destino de un pueblo colgaba en la balanza de la fe y de la obediencia, un relato que apenas comenzaba a desvelarse. La mirada de Moisés se fijó en el camino seco que se extendía ante él, un paso decidido hacia la salvación. Pero por encima de la euforia de su pueblo, el eco del pasado y la urgencia del presente no le dio tregua. El clamor del faraón, como un trueno lejano, retumbaba en su mente. ¿Quién es este Dios que busca nuestro despojo? Y así, entre los cánticos de liberación, el líder se enfrentó a una realidad ineludible. La victoria parecía tangible, mas la lucha espiritual aún resonaba en su corazón. A medida que las primeras multitudes cruzaban el umbral del mar, el viento soplaba con fuerza, levantando olas que se alzaban como gigantes. Los ángeles, invisibles a los ojos humanos, custodiaban el paso del pueblo, mostrando la misión de Dios a través de la creación que temblaba ante su voz. No temáis, permaneced firmes y ved la salvación de Jehová, resonaba en el alma de Moisés, recordando lo que el Altísimo le había prometido. El ejército de Egipto, impulsado por la furia del faraón,
se adentró en el camino dejado por el poder divino. Las ruedas de sus carros resonaban en la tierra con ominosa fuerza, y la angustia empezó a nublar la fe de algunos. De golpe, el viento cambió, y las aguas, que hasta entonces habían sido un refugio de salvación, comenzaron a inquietarse, como si la enemistad se acercara. «Oh Señor, ¿qué está ocurriendo?», pensó Moisés, sintiendo el velo de la incertidumbre caer sobre su fe. De repente, al mirar hacia atrás, vio la ferocidad del faraón a sus espaldas, un torrente de enojo y venganza, incapaz de aceptar la pérdida de lo que creía suyo. Podía leer los rostros de desesperación de su pueblo. Las palabras de Dios resonaron en su ser. «No temáis, solo cree». Con ese acto de fe en su corazón, Moisés alzó su vara una vez más, invitando a su poder a manifestarse. «Retorna el mar, oh Jehová, y muestra tu gloria», clamó, un grito que surgió de su interior como un rayo luminoso. El cielo pareció responder a su súplica. Las corrientes de agua comenzaron a agitarse, como si esperaran una orden divina, y al instante, los muros de agua comenzaron a cerrarse. Los israelitas sintieron un estremecimiento colectivo, y en su interior, la fe y el temor luchaban por manifestarse. «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones», murmuró entre ellos el sacerdote Aarón, recordando las promesas de los antiguos patriarcas. Cuando las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, fue como un eco de las leyendas pasadas. Los labios de Moisés se movieron en oración, y su corazón se llenó de una profunda reverencia. Aquí, entre esta tormenta de justicia y misericordia, el pueblo de Dios ha sido liberado. Alabado sea tu nombre, oh Jehová. Pero antes de que la celebración pudiera alzarse completamente, un susurro de inquietud recorrió la multitud. «¿Qué vendrá después? Estaremos solos en el desierto», gritó uno de los más jóvenes, y otros comenzaron a murmurar. Moisés, entendiendo el peso de las palabras no dichas, levantó su voz sobre el clamor. «No temáis, pues la travesía apenas comienza. El Dios que nos liberó del yugo de Egipto es el mismo que nos guiará a la tierra prometida. La senda hacia nuestro destino está forjada en la fe». Mientras el pueblo se tranquilizaba, una nube comenzó a descender del cielo, envolviendo a Moisés y a los israelitas en un manto de luz y gloria. Era la presencia visible de Dios, un recordatorio que su compañía no los abandonaría en la travesía hacia lo desconocido, pero el verdadero misterio divino comenzaba a revelarse. En el horizonte, una figura gloriosa se levantaba. No era solo la tierra prometida, sino también la promesa de un camino que llevaría a la humanidad a la redención. Pronto, hijos de Israel, conocerán el propósito completo de su liberación. No solo seréis un pueblo en la tierra, sino un faro de luz para las naciones, murmuró el viento, como un eco de las promesas del Altísimo que resonaba en sus corazones. Y así, el viaje hacia la promesa y la adoración apenas comenzaba a desplegar las profundidades de los propósitos de Dios, dejando a Moisés y a su gente con un profundo anhelo. ¿Qué más revelarán los caminos del Señor? ¿Qué milagros aguardaban en la vasta y ávida tierra del futuro? La brillante presencia de la nube envolvía a Moisés y a los israelitas, llenando el aire con un temor reverente y profundo asombro. El murmullo de la multitud comenzaba a aquietarse, sus corazones palpitando al unísono con un eco de expectativas y promesas. El viento trazaba figuras en la arena, revelando historias de entregas divinas y de pactos que desafiaban el tiempo. Moisés, con la mirada fija en la nube que representaba al Dios que lo había llamado, notó que la luz emanaba de su interior como una antorcha en la oscuridad. «¿Qué próximos pasos debo dar, oh Jehová?», susurró al viento, buscando dirección en la vastedad del destino incierto que les esperaba. Entonces, fue como si la nube misma respondiera, deslizándose con una majestad serena, mientras descendía junto a él. La voz del Altísimo sonó con la misma fuerza que había retumbado en el monte Sinaí, y el corazón de Moisés se llenó con una cautela reverente. «Yo guiaré a mi pueblo como he prometido. Cada paso en el desierto será un paso hacia la libertad plena». Resonó la declaración sagrada, dejando a los israelitas atónitos, sintiendo un nuevo fervor en sus almas. Pero no solo la alegría podía verse en sus rostros, sino también el miedo a lo desconocido.
¿Qué encontraremos en el desierto?, preguntó un anciano, apoyándose en su bastón desgastado. La incertidumbre se alimentaba de la memoria de las dolencias pasadas y de los años de opresión. Confía en Jehová, instó Aarón, tomando la mano del anciano entre las suyas. El mismo Dios que ha hecho maravillas entre nosotros, no nos abandonará en las afrentas del camino. Su mano nos guiará, y sus palabras serán nuestra luz. Mientras la multitud respondía a las alentadoras palabras de Aarón, Moisés sintió que la influencia del Espíritu Santo comenzaba a moverse entre ellos. Alzó su voz para hacer eco de sus pensamientos. Recordad. Nuestros antepasados conocieron su mano poderosa, cuando se apartaron las aguas en las orillas de este mar. No temáis, pues en el desierto también hallaréis la provisión. A medida que avanzaban en su travesía, la nube se erguía como un estandarte, señalando la dirección correcta, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno, prometiendo un futuro brillante. Pero de repente, por encima de sus corazones expectantes, un estremecimiento recorrió la atmósfera. Una sombra de duda se arrastró en el silencio oscuro que siguió a sus proclamaciones de fe. La voz de Moisés quebrantó el silencio espeso. El camino será difícil. El desierto no es un lugar de abundancia. Puede que nos falte el alimento y el agua. Pero recordad esto, su presencia irá con nosotros. En ese mismo instante, el sonido de murmuros llegó a oídos de Moisés. Más dudas se plantaron en la honda tierra de sus corazones. ¿Podremos alimentarnos? ¿Podremos sobrevivir sin los lujos de Egipto?, murmuraban aquellos que aún temían. Esto hizo que Moisés se detuviera y alzara los ojos al cielo, buscando una respuesta a las ansias de su pueblo. «Escuchadme», exclamó. «El Dios que nos ha traído hasta aquí también proveerá lo que necesitamos. No es solo un camino hacia la tierra prometida, sino un camino para enseñarnos a caminar en fe. Un maná vendrá del cielo, y un agua de la roca». Entonces, en aquel instante, como si el cielo mismo estuviera de acuerdo, un susurro celestial atrajo la atención de todos. «Moisés, tú eres el ungido. La larga travesía es solo el inicio de un pacto renovado entre mí y tu pueblo». Las palabras resonaban como un eco eterno, llenando a los israelitas de una nueva esperanza. ¿Por qué las pruebas, las sequías y los desiertos?, reflexionó Moisés en su corazón. Algo mayor estaba por cumplirse, y la sombra de una gloria aún desconocida comenzaba a vislumbrarse en sus corazones. Pronto será revelado el verdadero camino de Dios, murmuró para sí mismo, porque esta travesía no solo nos llevará a un lugar de descanso, sino hacia el cumplimiento de la promesa redentora. Con el alma ardiendo de propósito, Moisés sentía que el viaje estaba impregnado de algo monumental. Algo que cambiaría no solo el destino de Israel, sino el de toda la humanidad. Pronto, un Redentor que establecerá un nuevo pacto senda nos será revelada. Pronto este camino será conocido por todos, vislumbró, sintiendo el peso del propósito divino acumulándose sobre él. Y así, mientras avanzaban por el desierto, la inquietud dejaba la tierra, y el espacio reverberaba con la promesa de la llegada de algo monumental. Un brillo en la penumbra del futuro, que haría que toda esperanza humana se alzara. ¿Qué maravillas estaba por revelar el Dios de Israel? ¿Qué legados serían esculpidos en su búsqueda por la tierra prometida? Y así, mientras la brisa del desierto mecía las ropas de los israelitas, un sentido de anticipación llenaba el aire. Los pasos de Moisés eran firmes, y su corazón latía con la certeza de que cada palabra que salía de su boca era un eco de la voluntad de Dios. A medida que la nube comenzó a moverse, Moisés sintió que la cabeza del campamento seguía con determinación un propósito mayor. «Levantaos, pueblo de Dios», llamó Moisés con voz resonante. «Es hora de proseguir. Abandonad las memorias de la opresión, y preparad vuestros corazones, porque el Señor está con nosotros». Los rostros de los israelitas reflejaban una mezcla de esperanza y temor, como ramas que oscilan en el viento. Algunos padres abrazaban a sus hijos, mientras que los jóvenes miraban al frente, curiosos por cada giro de la travesía por venir. Y así, con cada paso, la nube parecía llevar consigo sus anhelos más profundos, dejando una estela de confianza en el aire. «No olvidéis las enseñanzas de nuestro Dios», continuaba Moisés al avanzar. «Ha prometido maná para el camino,
agua de la roca, y su presencia diaria en nuestras vidas. Debemos ser un pueblo agradecido. Los murmullos de aquellos que aún albergaban dudas comenzaron a disiparse, lentamente reemplazados por un renovado sentido de propósito. La larga columna de israelitas serpenteaba tras su líder, cada persona recordando las maravillas que Dios había realizado en Egipto. Habían visto las plagas, habían atravesado el mar y habían experimentado la gloria de su liberador. Con el espíritu invencible, Moisés se atrevió a mirar más allá de la vasta arena que se extendía ante ellos. En un momento de reflexión espiritual, Moisés se detuvo. Se volvió hacia su pueblo y dijo: «Recordad siempre el pacto que Dios ha hecho con nuestros padres. No solo es un pacto de libertad, sino un compromiso de restauración. Mantuvieron su fe en la promesa, y nosotros debemos hacer lo mismo. Nos ha llamado a ser su pueblo, su herencia». Justo entonces, un profundo susurro atravesó la atmósfera, llevando consigo el poder del Altísimo. La nube se oscureció de repente, como si el propio cielo ocultara un misterio aún por revelarse. Los israelitas se miraron, alarmados por la repentina oscuridad que rodeaba a su líder. «No temáis», exclamó Moisés, su voz repleta de autoridad divina. «Este temor es una señal de la majestad de Dios. Él aún está trabajando en nosotros, y a través de nosotros, para cumplir su propósito. Lo que está por venir no será fácil, pero nos manifestó su amor inquebrantable». Mientras Moisés hablaba, un fuerte viento comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de la tierra fértil y la promesa de nuevas cosechas. Era un recordatorio de que a pesar de la dureza del camino, el desierto también era un lugar donde la provisión de Dios manifestaría su gloria. «Pronto seremos alimentados», continuó Moisés, «y lo que ha sido sembrado en el corazón de cada uno de nosotros florecerá. Estamos en el umbral de una nueva era, donde Dios mostrará su carácter redentor y su amor inigualable». Los murmullos de expectativa comenzaron a renacer entre las masas. Una chispa de fe iluminó sus rostros mientras comenzaban a recordar que su historia es más que sufrimiento. Es la historia de un Dios que redime y restaura. Mientras avanzaban, una majestuosa figura emergió de la nebulosa nube, reflejando una luz exuberante. Moisés sintió en su interior un poderoso calor. «Mira, pueblo mío», dijo. «La revelación de la promesa avanza hacia nosotros, y nuestro camino será iluminado por su verdad». La multitud se quedó en silencio, maravillada ante la visión celestial. En ese momento de reverencia, el manto de la oscuridad se desvaneció, dejando que los rayos del alba bañaran a la multitud con luz. «Pronto veréis la liberación de una nueva gloria», proclamó Moisés con fervor. «Un Redentor no solo nos guiará por este desierto, sino que vendrá como la luz sobre la tierra, revelando a todos la salvación que Dios ha preparado». El corazón de Moisés latía con la certeza de que un nuevo pacto surgía entre ellos y su Dios. El eco de su voz resonaba con la promesa de la transformación, dejando en el aire el susurro de lo que vendría. «Estad alertas, porque lo que está por llegar cambiará no solo nuestras vidas, sino también la historia de toda la humanidad». Mientras la multitud observaba con esperanza renovada hacia el horizonte, el propósito divino de Dios se tornaba cada vez más claro en el corazón de Moisés. Y un profundo misterio aún brillaba en la penumbra del futuro. Mientras los rayos de la mañana iluminaban el desierto, el pueblo de Israel continuaba su marcha hacia la tierra prometida. La presencia de Dios seguía guiándolos en la forma de una columna de nube, marcando la senda hacia su destino. Una mezcla de confianza y temor llenaba sus corazones. Una promesa de libertad, pero también la incertidumbre del camino que aún les esperaba. Moisés, sintiendo la tensión en el ambiente, se detuvo nuevamente y se volvió hacia la multitud. «Escuchad, oh Israel», comenzó, su voz resonando con la autoridad que solo Dios puede otorgar. «Hoy el Señor nos está llamando a un compromiso más profundo. No solo a ser nuestros liberadores, sino a ser el pueblo que lleva su nombre, que vive en su luz. Debemos ser testigos de su gloria». El pueblo lo observaba, y en sus ojos brillaba la búsqueda de algo más grande que ellos mismos. Moisés se sintió impulsado por el Espíritu a recordarles las palabras de su Dios. «Yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis otros dioses delante de mí.
Éxodo 20, 2-3. Llena de fervor, la multitud comenzó a responder, algunos murmurando palabras de consagración, mientras otros alzaban sus manos al cielo en señal de entrega. Es hora de que nuestros corazones sean purificados, continuó Moisés, porque un nuevo camino nos espera. No solo es un camino físico, sino espiritual. Debemos dejar atrás el ídolo del miedo y la duda y abrazar el ídolo de la fe. Fue entonces cuando un viento aún más fuerte sopló a través del campamento, derramando polvo en el aire y resonando como una trompeta, anunciando algo asombroso. Moisés sintió que el espíritu del profeta Elías se movía entre ellos, trayendo un mensaje de esperanza. ¿No habéis visto cómo Dios ha hecho maravillas entre nosotros? Su brazo poderoso nos sacó de la opresión, y su amor nos ha mantenido. Debemos confiar que Él proveerá. Mientras Moisés hablaba, la nube se agitó y brilló con intensos colores que danzaban como fuego. El pueblo quedó perplejo, sus corazones se agitaron. ¿Era posible que estuvieran tan cerca del misterio revelador de Dios? El momento resonó con una promesa de transformación. Frases de antiguos profetas atraviesan la historia de sus corazones, despertando recuerdos de promesas olvidadas. Él no solo nos guiará, anunció Moisés con voz trémula, sino que manifestará su poder a través de nosotros. Mirad hacia el futuro, porque una generación nueva se levantará que conocerá el nombre del Señor y testificará de sus maravillas. Simultáneamente, una sombra se proyectó sobre la tierra, otra señal de la intervención divina. Los israelitas, sintiendo el peso de lo sagrado, se postraron, abrumados por la presencia de otro gran misterio. A medida que la sombra se disipaba, una claridad profunda envolvió a cada uno de ellos, dejando un eco en sus almas que resonaba como un tambor en el silencio del desierto. Hoy, mi pueblo, finalizó Moisés con un brillo en sus ojos. Estamos en la antesala del cumplimiento de una profecía. No es solo libertad física lo que buscáis. Dios está a punto de revelar su propósito eterno, tanto para nosotros como para las naciones. Espéralo con expectación, pues a través de nuestra historia, Dios mostrará su justicia. Él levantó sus manos al cielo, y en ese instante, el pueblo sintió que una brisa refrescante les envolvía, trayendo consigo una calma sagrada. Preparaos, dijo, porque lo que está por venir transforma no solo nuestra historia, sino toda la creación. Mantened vuestros corazones abiertos, pues el Señor se moverá entre nosotros de maneras que jamás hemos imaginado. Las palabras de Moisés flotaron en el aire, resonando como un tambor que, aunque lejano, se acercaba cada vez más. Y así, mientras el sol comenzaba a ascender, el horizonte prometía una revelación aún más espectacular. En la travesía de la vida, el divino diseño de Dios seguía emitiendo ecos de su extraordinaria redención, mientras el espíritu del pueblo de Dios se llenaba de expectativa ante el misterio que estaba siendo desvelado. Mientras la nube continuaba su danza sobre el campamento y el sol se alzaba sobre el horizonte, la ansiedad y la esperanza convivían en el corazón del pueblo de Israel. Aquella brisa refrescante trajo consigo un peso sobre sus almas, lo que hizo que sus ojos se volvieran hacia Moisés con una expectativa palpable. Los murmullos de la multitud eran como un suave susurro que se elevaba hacia el cielo, clamando por la revelación de Dios. Moisés, sintiendo la presión de la espera, alzó su voz una vez más. Escuchad. El Señor ha prometido una bendición. Entonces, alzó su mano, y la multitud quedó en silencio. Él nos ha llamado a ser su pueblo, pero también debemos prepararnos para lo que vendrá. Manteneos firmes en la fe, porque se acercan tiempos que probarán la esencia de nuestra confianza en Él. Como si la misma creación respondiera a su llamado, el cielo se oscureció levemente, y un trueno resonó en la distancia. Aquella señal trajo temor en el corazón de los presentes, pero también les recordó las grandezas del Dios que los había liberado. Recordad, los instó Moisés. El Creador de los cielos y la tierra es nuestro Dios. Él no nos abandonará. Como Moisés levantó su vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron, así también nuestro Dios es capaz de partir el miedo que nos atenaza, exclamó un anciano entre ellos, animando a que los presentes levantaran sus voces en un grito de alabanza. Amén resonó en el aire como eco de las promesas pasadas. El campo se llenó de adoración, y la nube, en respuesta, cobró vida, iluminándose como el oro más puro.
Un fuego sagrado danzaba en medio de la nube, reflejando la presencia de Dios en su naturaleza. Él es el fuego consumidor, susurró uno de los jóvenes. Y todos comprendieron que estaban ante un momento crucial de su historia. Pero el pacto, continuó Moisés, su voz temblando con la solemnidad de la verdad, tiene condiciones. Debemos seguir sus mandamientos, y ser un pueblo de justos actos, una luz en medio de las naciones. Seremos testigos no solo de su poder, sino de su amor y justicia. De repente, un silencio pesado cayó sobre la multitud. Moisés inclinó la cabeza, y su espíritu fue sacudido por la voz del Señor que murmuraba en lo profundo de su ser. Levanta tus manos, y por medio de ti, traigo un mensaje que sacudirá las naciones. Las manos de Moisés se elevaron con autoridad, y entonces, las palabras fluyeron sin esfuerzo de sus labios. Pronto, el Señor enviará un espíritu de revelación y de temor. Las pruebas que vendrán no buscarán destruirnos, sino fortalecer nuestra fe. Dios está formando, en medio de esta travesía, un nuevo pacto que traerá consigo un nuevo testamento. ¿Cómo puede ser?, murmuró alguien del fondo. ¿Qué significarán estas palabras, y quiénes somos nosotros para recibir tales promesas? Recordad que cuando estábamos en Egipto, fuimos esclavos. Pero hoy, somos llamados hijos. Y como el oro es refinado en el fuego, así seremos purificados para un propósito divino. Los ojos de Moisés se encendieron con fervor. De nosotros, brotará una salvación que alcanzará a toda la tierra. Espéralo con expectación. El pueblo se miró desconcertado, comprendiendo el peso de la nueva misión que los esperaba. Los corazones comenzaron a arder, y el murmullo de aceptación se levantó como una muralla de fuego. Mientras el eco de las palabras de Moisés aún vibraba en el aire, un brillo surgió en la columna de nube, iluminando los rostros de los israelitas. Y, en ese instante, la sombra de un futuro aún más glorioso se cernió sobre ellos, revelando que su viaje apenas comenzaba. Un plan majestuoso estaba en marcha, tejiendo la salvación que se extendería a generaciones por venir. Mantened vuestros corazones listos, concluyó Moisés, porque Dios está a punto de revelar su gloria de maneras que jamás hemos imaginado. El tiempo se acerca cuando, de entre nosotros, nacerá un Redentor, y su luz alumbrará a los que habitan en la oscuridad. Estad preparados para el glorioso desenlace de su plan. El silencio que había caído sobre el campamento se desvaneció lentamente, transformándose en un murmullo lleno de temor y asombro. Los corazones de los israelitas latían con fuerza, mientras Moisés, aún con las manos alzadas, aguardaba la continuación de la revelación del Señor. La nube resplandecía como un faro celestial, y una energía divina parecía envolver a cada hombre y mujer presente, infundiéndoles coraje en medio de su incertidumbre. Y de pronto, la voz de Dios resonó nuevamente entre ellos, como eco de un trueno que se despliega sobre las montañas. Escuchad, pueblo mío. He escuchado vuestros lamentos en la noche, y he visto vuestra angustia. No como una tormenta que arrasa campos, vine a ser refugio para los que en mí confían. Moisés, sin apartar la mirada de la nube, transmitió el mensaje con fervor. El Señor trae consuelo a los que penan en la desesperanza, y guía a aquellos que buscan luz en la oscuridad. No temáis, porque vuestras vicisitudes transformarán en testimonio del poder divino. La tierra que prometí a vuestros antepasados es un símbolo de bendición, y el viaje hacia ella es sagrado. Un susurro de aliento estalló entre la multitud. Algunos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de gratitud. La promesa de Dios no era solo por un lugar físico, sino por una relación eterna, una comunión que los marcaría como su pueblo escogido. Pero en este viaje, advirtió Moisés, habrá retos que probarán la fortaleza de nuestra fe. La tierra prometida fluye con leche y miel, pero también habrá gigantes y muros robustos que deberemos enfrentar. Seremos llamados a pelear, no solo con espada, sino con la fe inquebrantable en el poder de nuestro Dios. Al escuchar esto, un murmullo de inquietud se alzó nuevamente entre ellos. ¿Quiénes somos, Moisés? ¿Acaso podemos enfrentarnos a esos enemigos? Estamos armados de nada más que nuestra esperanza y nuestra fe. Se quejaba uno de los hombres, sus palabras saladas por el miedo. Exactamente, respondió Moisés. Es a través de lo imposible que el Señor mostrará su omnipotencia. Él es nuestro estandarte,
y el pavor que sentimos es el anuncio de la grandeza que Él revelará a través de nosotros. Así como escribió su mano en las tablas del pacto, Él también escribirá nuestra historia en las naciones. Al elevar la mirada hacia la nube, la luz parecía retumbar con fuerza. Un destello de gloria divina se hizo visible, y sobrecogió a aquellos que entendieron que estaban a las puertas de un nuevo capítulo. La promesa se extendía más allá de ellos. Su vida, una vez marcada por la esclavitud, ahora reverberaba con la posibilidad del Redentor. A partir de hoy, proclamó Moisés, seréis el testimonio viviente de la fidelidad de Dios. En cada prodigio, en cada liberación, seréis las voces que contarán de su amor y salvación. Créelo, porque lo que está por venir cambiará no solo vuestras vidas, sino también las generaciones venideras. Y en ese momento, un cántico brotó del corazón de los israelitas, resonando en armonía con la nube sagrada. Sus voces eran como un río de alabanza que fluía hacia el cielo, prometiendo seguir a quien los había guiado hasta allí, con la confianza de que el futuro sería brillante. Mientras sus voces ascendían, Moisés sintió en su espíritu que el mensaje de Dios no había culminado. Un profundo sentido de revelación lo invadió, y las palabras a pronunciar se dibujaron en su mente. Dentro de poco tiempos de prueba y transformación llegarán, pues el camino hacia la tierra prometida será tan abrumador como hermoso. Y en medio de las luchas, no solo yo estaré con vosotros, sino también un futuro redentor que querrá traer solución a todas las cosas. El pueblo se detuvo, su espíritu vivo de expectativa. ¿Quién sería este redentor que traería un cumplimiento final a la esperanza de las naciones? Así, continuaron cantando, mientras la nube brillaba intensamente, como si se preparara para desvelar los secretos de Dios. La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cuál será el desenlace de este grandioso plan? ¿Qué maravillas aguardan frente a la adversidad? Mientras cantaban, la nube se espesaría, y una nueva vibración llena de unción comenzó a llenarlos de asombro. Aquellas voces, ahora un eco en el firmamento, se suspendieron en el aire, como una fragancia de adoración que ascendía al cielo. Moisés, sintiendo el peso del momento, se preparó para recibir más instrucciones del Altísimo. Mis hijos, dijo una vez más la voz del Señor, resonando en sus corazones como un canto antiguo y nuevo a la vez. La ruta hacia la tierra prometida no solo es geográfica, sino espiritual. Debéis aprender a confiar en mí, no solo con vuestras palabras, sino con actos de valentía que reflejen mi poder. En la inmensidad de vuestra debilidad, mi fortaleza se perfeccionará. Al escuchar esto, las murallas de temor comenzaron a desmoronarse en el corazón de algunos. Nuevas esperanzas brotaron de lo hondo de su ser. Sí, Señor, te seguiremos, gritó una mujer entre la multitud, su voz firme y decidida. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Así es, declaró Moisés, ese fuego naciendo en su pecho. El Señor no solo nos guiará a través de mares y desiertos, sino que nos enseñará a combate espiritual. Cada desafío será una oportunidad para crecer, y cada victoria será un testimonio de nuestra fe en el Dios que todo lo puede. La multitud se sintió insuflada por el Espíritu, un corroborar mutuo de la obra que se realizaría. Sin embargo, el corazón de Moisés latía aún con gravedad, tal como el pueblo necesitaba recordar que no todo sería fácil. Él sabía que aún faltaban pruebas que enfrentar. Recuerda que, al cruzar cada frontera, al entrar en cada batalla, es esencial que permanezcáis unidos como un solo pueblo, advirtió. Divididos, seremos derrotados, pero en unidad habrá fortaleza. El enemigo intentará sembrar la discordia entre vosotros, haciendo que olvidéis el poder que reside en el amor. Las palabras de Moisés eran como un ancla, trayendo claridad y propósito en la turbulencia de sus corazones. Mira esto, dijo un anciano desde la multitud. Tú, Moisés, eres el cuadro pintado de nuestra esperanza. ¿No has visto cómo el Señor ha obrado a través de ti? El Nilo se partió, y todavía llevamos las marcas de la liberación en nuestras almas. Y así, bajo el peso del testimonio congregado, los corazones se encendieron en una fogata de fe. La nube brillaba con mayor intensidad, revelando la perfección de la gloria divina. El ambiente estaba cargado de una posibilidad inabarcable. Cada hombre y mujer, sintiéndose llamados a participar, comenzó a murmurar promesas de dedicación al Señor. Sin embargo,
Justo cuando parecía que la luz de la esperanza brillaría sin cesar, un silencio ominoso se instaló. Moisés, sintiendo el cambio de ambiente, buscó con los ojos el rostro de Dios en la nube. De repente, el cielo se oscureció por un instante como si el mismo universo detuviera su aliento. Pero escuchad, oh Israel, dijo el Señor, su voz ahora grave y firme. No solo seré vuestro guía, sino también el juez de vuestras acciones. Habrá un camino de redención, y como todo pacto, requerirá sacrificio y obediencia de parte de vosotros. No deis la espalda a mi llamado, porque cada desvío tendrá sus consecuencias. Los murmullos se detuvieron, y el temor volvió a apoderarse de la multitud. ¿Cómo podemos nosotros, Moisés, mantenernos fieles?, preguntó un joven entre la multitud, sus ojos llenos de inseguridad. El camino será angosto y habrá momentos de dolor, pero aquellos que perseveren, verán la salvación y la gloria de su Dios, respondió Moisés con voz firme. Porque así como me envió el Señor a ustedes, también les está preparando un futuro redentor que viene a completar lo que la ley no pudo lograr. El pueblo comenzó a sentir que una verdad profunda se estaba revelando, una claridad que iluminaba las sombras de su confusión. ¿Quién sería este redentor? ¿Qué significaría esto para ellos? El murmullo de preguntas resonó en sus corazones, mientras la nube se cernía sobre ellos, prometiendo una revelación aún más profunda. Las promesas de Dios estaban por llegar a un punto culminante, y el pueblo de Israel se encontraba en la orilla de un cambio que resonaría eternamente. La voz divina cerró el espacio. Pronto conoceréis al que llevará vuestros pecados, y será el puente hacia la reconciliación. Aguarden, porque la historia está cada vez más cerca de hacerse realidad. Las preguntas flotaban en el aire mientras la atmósfera permanecía vibrante, y cada corazón fervía con la anticipación de un nuevo amanecer en el plan soberano de Dios. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de áureas y tonos violeta, el pueblo de Israel se sentía en un estado de expectación palpable. La nube que los había guiado hasta el momento ahora parecía cobrar vida, envolviendo a Moisés y a los israelitas en una atmósfera cargada de misterio. Era un recordatorio visible de que la presencia de Dios estaba con ellos, pero también un signo de que su viaje estaba apenas comenzando. Escuchad, pueblo, dijo Moisés con fuerza, llamando la atención de cada hombre, mujer y niño bajo la sombra de la nube. Lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. En el horizonte se acerca un tiempo de revelación y renovación. Un momento que cambiará no solo la trayectoria de nuestras vidas, sino la historia misma de la humanidad. Los israelitas se miraban unos a otros, compartiendo miradas de confusión y curiosidad. Algunos recordaban con claridad las primeras maravillas y liberaciones, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a susurrar en sus corazones. En este camino hacia la tierra prometida, no solo encontraréis un lugar físico, sino que descubriréis el corazón de Dios hacia su pueblo, continuó Moisés, sintiendo que la energía divina fluía a través de él. Él no solo busca liberar nuestros cuerpos de la opresión, sino también nuestras almas de la esclavitud del miedo y la duda. Mientras hablaba, la nube parecía intensificarse, manifestando un brillo extraordinario, como llamas danzantes. Moisés sintió que el mismo cielo se abría a sus pies, y la voz del Señor le decía en lo profundo de su ser: escribe estas palabras, porque mi pacto se manifiesta en cada paso que dais. Hoy, recordad que el Dios que nos lleva hacia adelante fue el mismo que guió a nuestros antepasados. Pero, oh Israel, el llamado a vivir en fidelidad será la clave para experimentar la grandeza de su gloria, exclamó Moisés, su corazón ardiendo con fervor. Al escuchar esto, el pueblo comenzó a manifestar un murmullo colectivo de reconocimiento. Ellos entendieron que su viaje no solo abarcaba la búsqueda de la promesa en tierra, sino una invitación a experimentar la inmensidad del amor de Dios en cada desafío que se presentaba. Así como el mar se abrió, así también abriré caminos donde no los hay. Las luchas que se presenten serán las forjas de nuestra fe, explicó Moisés con autoridad. Pasaremos por fuego, por agua, pero en todo habrá un propósito divino. Las pruebas que enfrentemos serán lecciones sagradas que nos acercarán más a la esencia de quien Él es. En medio de esta proclamación, un anciano de la multitud alzó la voz. ¿Y qué ocurre si nos caemos, Moisés? ¿Qué si fallamos en este andar? Al caer, seréis levantados,
El amor de Dios es un abrazo que reconstituye lo quebrado, respondió Moisés, su voz resonando con compasión y firmeza. No estamos solos. Nuestro Dios es el Dios de la restauración. Él abonará el camino con sus milagros, y proveerá fuerzas en el desierto. ¿Qué si el camino se vuelve más difícil?, preguntó una madre, sosteniendo a su hijo cerca. El miedo amenaza con consumirnos. Mira hacia atrás en lo que Dios ya ha hecho. Él es nuestro fundamento, nuestra roca. Al cruzar este desierto, aprenderemos a descansar en su promesa. Y aunque haya gigantes frente a nosotros, recordad que nuestro rocío viene de lo alto, y la fidelidad de Dios nunca nos abandonará. Respondió Moisés, con una convicción ardiente. La multitud, sintiendo el aliento de la esperanza, comenzó a levantarse en fe. Un cambio estaba teniendo lugar. Las miradas de temor se transformaron en determinación, y comenzaron a notar que su viaje hacia la libertad estaba entrelazado con un propósito más elevado. Un llamado a ser faros de luz. Sí, levantémonos y marchemos con firmeza en el rostro del peligro, gritó un joven. No tememos, porque el Señor está con nosotros. Así es, ahora el ruido del miedo es solo un susurro ante la gloria de Dios, vocalizó una mujer, alzando sus manos hacia la nube que los guiaba. Vuestra adoración será el camino al milagro. Cada paso que toméis en fe será un testimonio del poder de Dios, proclamó Moisés, su corazón rebosante de gratitud y expectativa. ¿Y qué pasará cuando lleguemos a la tierra que fluye leche y miel, Moisés? ¿Seremos bienvenidos allí?, preguntó otro de la multitud. Sí, se nos ha prometido un lugar donde seremos sus hijos y Él nuestro Dios. Pero debéis recordar, nuestra fe a través de cada obstáculo será el sello de nuestra herencia, dijo Moisés, sus ojos brillando con conocimiento y esperanza. Los israelitas comenzaron a cantar, cada nota elevando su fe y derribando las barreras de sus incertidumbres. Era un canto de liberación, de esperanza y de unidad. Mientras sus voces resonaban en la atmósfera, la nube brillaba más allá de lo visible, una manifestación del poder sobrenatural de Dios que les conducía. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Moisés comprendía que aún había más por descubrir en el futuro. Una revelación se cernía en el horizonte, un misterio que transformaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Los ecos de la promesa se envolvían en sus pensamientos. Una nueva gloria estaba por ser revelada, una manifestación del amor de Dios que abarcaría no solo a su gente, sino a todas las naciones. «Estad preparados, oh Israel», proclamó Moisés alzando su vara al cielo. «Hoy es solo un destello de lo que está por venir. Pronto, el Señor enviará un Redentor, la luz del mundo que cambiará el curso de nuestra historia. Y ese es solo el comienzo de un increíble propósito eterno». Mientras las voces de adoración se elevaban hacia el cielo, un choque de silencios reverberó en el ambiente. Los corazones de los israelitas estaban llenos de responsabilidad. La promesa de transformación seguía bailando en la brisa del desierto. Era el comienzo de una travesía que transformaría sus vidas para siempre. Estamos en el umbral de lo desconocido, pero confíen en que su plan será revelado en cada paso, finalizó Moisés, sintiendo el peso del misterio divino que aguardaba en el horizonte. Sigan adelante, porque lo que está por venir será más glorioso de lo que podemos imaginar. Y así, entre cantos de esperanza y envueltos en promesas reveladas, los pies de Israel se movieron firme y decididamente hacia el destino que Dios había preparado para ellos. El eco de sus alabanzas se transformó en un faro de luz en las tinieblas, mientras avanzaban hacia un propósito mayor, dejando en el aire una pregunta aún por resolver. ¿Qué maravillas aguardaban en los caminos de un Dios que revela su gloria a través de su pueblo?